Ajá, sí, 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 sí. Hay que meterlo acá. Espérame. Sí, ya está dentro del doctor. Ya se supone que ya tiene acceso también. Varios participantes, sí. Aquí, estoy aquí. Ya se ve. Es que tenía la pantalla como alargada. Ah, no, perdón, perdón. Duplicado. Voy. Ya. No, no, yo no lo estoy moviendo. Buenas tardes. Muy bien, ¿usted cómo está? No puedo. No, entonces está conectada. Sí, el HDMI debe de estar conectado. Sí, mire, aquí está el micrófono. Y el doctor debe de estar como anfitrión. Sí, pero tú desde aquí, tú estás transmitiendo. Sí, entonces se lo tienes el HDMI de... Lo tendré que tener él. Estamos transmitiendo por qué canal. Por el canal de la, por el Facebook de la licenciatura. Pero a través de qué plataforma. De Facebook. De Facebook. Entonces, vamos. ¿Qué pasó? ¿No? Pero así como estábamos, estaba bien.
Todo porque se ve el cuadro que estamos en Zoom, para que se vean toda la pantalla completa. Ah, pues, ya, ahí sí ya rebasan las capacidades. Sí. O a menos que se pase para acá arriba y yo abajo. Usted se pasa para que o sea, se vea la pantalla bien completa. Ajá. Oye, no entramos en esto. Sí, pero de este lado. Con todas, con su computadora. Con todo tú. Sí, sí, se está ¿Cómo se apaga? ¿Cómo se apaga? No está prendido.
O sea que no tengo que estar con... Sí, sí, es para para que la búsqueda Sí, ¿verdad? Ahorita vamos. Entonces, también tendría que venir de ahí. Ah, sí, 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 no hay problema. No se alcanza a usar. Entonces, y como estamos aquí como profes, entonces tenemos el poder de la lista. El grupo de Eduardo, de Marina, ¿quién más? El mío. Tuyo de sexto. ¿Quién más? De quinto, ¿quién más? El mío. El tuyo. Hay algunos aquí de mi grupo también, como unos 6, 7 y están. Faltarían los de Arturo Torres.
Bueno, va. Tarde. Pues vamos a dar inicio a esta actividad del trimestre 25 invierno, que de manera conjunta se organizó con todos los grupos del módulo quinto, tanto del turno matutino como del vespertino, y que también se suman alumnos que ahorita están dando el módulo sexto. La idea de esta actividad, en primer lugar, es que comencemos a formar comunidad como economistas, hombres, mujeres que están en un proceso formativo y que requerimos intercambiar experiencias en nuestros procesos de aprendizaje, pero también un conjunto de conocimientos relacionados con la ciencia económica que evoluciona de distintas maneras, va presentando distintos enfoques, de distintos alcances, distintas metodologías, y que es necesario que ustedes ubiquen adecuadamente cuáles son esas diferencias entre una escuela de pensamiento económico y otra, las implicaciones, los alcances, y también cómo se va relacionando todos estos procesos dentro de la formación de economistas, hombres y mujeres, que van a egresar de esta interesante institución como es la UAM Xochimilco. Y en todo este proceso, pues el apoyo de la coordinación de estudios a cargo del maestro Artemio Chávez, pues es muy importante. Entonces, estuvimos conversando de que este tipo de actividades son necesarias para que la formación de ustedes se vaya teniendo este contenido de ser una formación integral. Quienes han estado conmigo cursando el módulo, seguramente también con sus profesores, compartirán esta experiencia de que los saberes van más allá del aula. En realidad, los saberes más significativos están fuera del aula. Una vez que uno conoce, una vez que uno se va adentrando en distintos conocimientos a través de conferencias, pláticas, talleres, y eso va enriqueciendo la formación académica en un área en particular, pero en general con un posicionamiento general como científicos sociales. Ustedes están en este proceso y que les permite tener acercamientos a la noción de lo que es la ciencia económica, sus implicaciones y sus alcances. Y en este caso, pues tuvimos a bien considerar la intervención de nuestro colega, el doctor Juan Manuel Corona, quien es profesor de esta institución. Actualmente coordina el programa de maestría en Economía, Gestión y Políticas de Innovación, que en realidad es un programa de maestría y doctorado. Participa de manera muy reiterada y muy oportuna en este programa, y que además ha contribuido con numerosas aportaciones para reflexionar sobre la ciencia económica. Entonces él ahora nos dará una charla sobre el origen histórico de la economía neoclásica, cuáles han sido su proceso formativo, sus alcances metodológicos, y eventualmente quizá de tiempo para que nos comentes de algunos de los posibles límites que tiene este enfoque, que eventualmente los iremos abordando a lo largo del curso. Antes de comenzar, quisiera preguntarles, los alumnos, alumnas que están con la profesora Marina, ¿quiénes son? Por acá, pues bienvenidos. No tengan miedo de levantar la mano. Pues. Los que están con el profesor Artemio, pues son de turno matutino. ¿También vespertino? Pues está bien. Y los de Marina son del turno, algunos, los que vienen del vespertino con la profesora Marina. Muy bien, muy bien. Porque en realidad el ser universitario implica prácticamente vivir aquí. Yo sé que a veces las condiciones no son las más adecuadas, pero es muy bueno que se den ese espacio de poder llenarse también de actividades en el turno
vespertino. Las próximas conferencias iremos rotando, algunas van a ser en el turno matutino y los colegas que están en el turno vespertino, bueno, van a tener que abrirse un espacio para poder acompañarnos. Los que están conmigo en el grupo de quinto, levanten la mano. Profesor Eduardo Díaz. Muy bien, bienvenidos. Con el profesor Arturo Torres. Creo que ninguno te acompaña, ¿no? Bueno, pero tenemos un buen público, seguramente se van a ir sumando algunos más, y pues sean bienvenidos a esta actividad. Una buena parte de los contenidos que se van a ir abordando para el caso de los alumnos del módulo quinto van a ser relevantes para ir abordando los siguientes temas que se van a ver prácticamente en la primera, segunda, tercera y hasta parte de la cuarta unidad del curso. Así es que va a ser muy importante esta conferencia. Y para los alumnos que estuvieron en el módulo quinto y que ahora están en el módulo sexto, se van a dar cuenta de la importancia de ir identificando los alcances metodológicos, teóricos de la teoría neoclásica, pero también sus límites. Por eso, un poquito pedirle ahí a Juan si se da un tiempo de tocar estos aspectos para que también puedan contrastar, particularmente con el tema de fallas del mercado. Entonces, sin más, Juan, pues adelante, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación y pues demos paso a la conferencia. Bueno, ante todo, pues buenas tardes y un agradecimiento porque han hecho el esfuerzo de estar aquí. Quisiera dar unas palabras introductorias. ¿Cuál es la motivación de hacer esto? ¿Verdad? O sea, ¿para qué reunir a todos los quintos en una sesión de un tema que posiblemente toque cada uno de los profesores dentro de su programa? Hemos estado en conversación muy estrecha con el coordinador de la licenciatura y hemos detectado pues una serie de fallas en el aprovechamiento de los estudiantes, no solamente de quinto, en todos los trimestres. Y eso choca con nuestro objetivo como institución, como licenciatura, porque nosotros no queremos formar economistas que se sumen sin diferenciación a los que ya hay, ¿sí? Uno más que sale, ¿no? O 10 más que se gradúan. Nosotros queremos formar, como es nuestro objetivo, a los mejores profesionales en economía. Y vamos a poner en tensión todas nuestras fuerzas y capacidades para que eso suceda. ¿Sí? Pero esto no va a poder ser sin su colaboración. Para que digan, egresado de la licenciatura en Economía de la UAM Xochimilco, lo contrato, porque ya sabemos que son muy buenos. Para que eso suceda, y no que andemos buscando, sino que nos busquen, tenemos que ser muy buenos. Que se peleen por nosotros, no nosotros hacer fila para ver si nos dan un puestecito por ahí. Entonces, eso es una misión, no se consigue en el corto plazo. Hay que hacerlo de manera tenaz y persistente, ¿sí? Entonces, estas charlas que hoy iniciamos, tenemos el propósito de continuarlas en temas críticos en cada uno de los módulos, ¿sí? O en puntos clave que sabemos que se dificultan al estudiante, ¿sí? Y que para eso tenemos siempre al profesor o profesora que más domina ciertas áreas de cada uno de los módulos. Entonces, si nosotros aprovechamos esas capacidades
y encontramos disposición absoluta en ustedes para aprovechar estas charlas, jóvenes, no lo duden, vamos a tener éxito. Pero necesitamos realmente poner en tensión todas nuestras capacidades. Es muy probable que lo que voy a exponer ahora, algunos de ustedes lo conozcan bien, algunos más o menos, o quizás otros conozcan algunas partes y algunos nada. En todo caso, esta charla es complementaria y reforzará el conocimiento que están obteniendo con cada uno de sus profesores. Y los invitaría a que, sin ningún tipo de reserva, si dentro de la exposición hay algo que quieran que me detenga, ¿verdad? Lo hacemos con gusto, o sea, sin temor. Ahora, yo sé que estas charlas en un lugar cerrado invitan a dormirse. ¿Sí? Les voy a pedir de favor que switch off sus teléfonos. Odio los teléfonos, jóvenes. ¿Sí? Realmente los detesto cuando se está dando una charla en aula o en un auditorio con colegas o con estudiantes. Es totalmente una falta de respeto al auditorio y a quien habla. Porque estamos más preocupados por responder el WhatsApp que por ver qué nos dicen de Marshall. ¿Sí? Entonces, encarecidamente, apaguen sus teléfonos. No va a pasar nada en el tiempo que estemos aquí, que después no puedan remediar contestando los 20 o 30 WhatsApps que les lleguen. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, bajo esa premisa, pues comenzamos. Cuando Carlos Hernández y después Artemio, el coordinador, me dijeron, oye, ¿por qué no se da una charla? Estuve pensando cómo iniciar la charla. Si le podía dar algún giro interesante, además de lo que he dicho siempre o casi siempre a los grupos con los cuales, en los cuales soy responsable en el módulo quinto. Y al estar repasando mis notas y releyendo algunos textos de la historia del pensamiento económico, me di cuenta que era interesante empezar con este hombre, Thomas Kuhn, quien en los años 60, para ustedes ya del siglo pasado, ¿verdad? Escribió ese libro que está en el Fondo de Cultura, un libro muy bonito, La estructura de las revoluciones científicas. Y postuló una serie de ideas muy interesantes que han trascendido de cómo es que avanza el conocimiento científico. Cómo es que se revolucionan las ideas. Y como nosotros en el tema del origen y desarrollo del pensamiento neoclásico estamos en una situación de ese tipo, pues me pareció oportuno, además de que les va a dar un plus de saber quién es Kuhn, para aquellos que no lo sepan. Thomas Kuhn, aquí está muy resumido, no se puede hacer más, señala que de vez en vez, de tiempo en tiempo, surgen paradigmas científicos. ¿Sí? ¿Qué son esos paradigmas científicos? Pues son enfoques de pensamiento teórico
modelos de aproximación a la realidad, técnicas que se usan para la exploración, una concepción general de cómo funciona el mundo en cualquier campo del conocimiento. ¿Sí? Lo que él dice es que una vez que se establece el paradigma, todos tendemos a pensar dentro de ese paradigma. Por eso es paradigmático, porque incluso sin ser conscientes, estamos guiadas por las teorías, los modelos, los métodos, las herramientas y las prácticas que establece un paradigma científico. Así que una vez que surge el paradigma, pues todos hacer ciencia dentro de los límites de ese paradigma. Y él le llama a eso la ciencia normal. La escuela neoclásica es un paradigma. ¿Sí? Y desde que se estableció hasta la fecha, es el paradigma dominante. Por eso tenemos que estudiarlo profundamente. ¿Sí? Es el paradigma dominante. A algunos no nos gusta que sea dominante, pero el hecho es que lo es. ¿Sí? Entonces, ¿por qué enseñamos micro con Kutsoyanis, con Nicholson, con Varian? Porque esos libros de texto exponen el paradigma dominante de la micro. ¿Sí? Y ahí estamos todos entrenándonos en los métodos, conceptos, gráficos y matemáticas, formas de aproximación a la realidad de este paradigma de pensamiento económico. ¿Sí? El hecho de que exista un paradigma no significa que no haya disidentes, ¿sí? Opositores al paradigma. Creo que se movió. Kuhn dice que, bueno, sí, es tan bueno el paradigma para explicar ciertos fenómenos que todos queremos hacer ciencia dentro de ese paradigma. Pero de vez en vez aparecen anomalías y las anomalías se van haciendo cada vez más generales. ¿Qué es una anomalía? Fenómenos o resultados que no pueden ser explicados ya por el paradigma vigente. ¿Sí? Bueno, pues esto no me explica, lo que tengo de herramientas teóricas no me explica este fenómeno. ¿Sí? Entonces, pues viene una crisis. Cuando las anomalías crecen, van y van apareciendo cosas que no somos capaces de explicar con el paradigma existente, pues los científicos dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? Pues empiezan a surgir, ¿verdad? Dentro de la comunidad científica, empezamos a dudar de si ese es el cuerpo de conocimientos que es el mejor que podemos tener. Empieza a haber críticas aquí y allá al viejo paradigma, hasta que finalmente, de entre todas las alternativas que hay de intento de explicar los nuevos fenómenos y los viejos también, una se selecciona y se establece como nuevo paradigma. ¿Sí? Bueno, los científicos sociales, esta secuencia la pensó Kuhn para las ciencias naturales. ¿Sí? Pues nosotros los economistas, por más que le pongamos matemáticas, somos una ciencia social. ¿Sí? Y las ciencias sociales son muy distintas que las ciencias naturales. Les he dicho a mis alumnos reiteradas veces, si viniera una economía que es una ciencia social, pensando que escapaban a la complejidad de las ciencias naturales, se equivocan.
Los objetos de estudio de las ciencias sociales son infinitamente más complejos que cualquier tema de la física, la química, la biología, ¿sí? Y por eso es que, hay que decirlo, todavía estamos en pañales en tratar de entender cómo funciona esto, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que tenemos por explicar, cómo va surgiendo un paradigma dentro de otro. Esa es nuestra tarea el día de hoy, ¿sí? Como a mí me gusta un poco la astronomía y algo de la física, pues mi debilidad me lleva siempre a Newton. Es un ejemplo clásico de cómo se fija un paradigma. Isaac Newton, no solo él, ¿verdad? Porque siempre, ay, sí, Isaac Newton, pero alrededor de él muchos otros establecieron un paradigma científico que, jóvenes, no encuentro palabras para poder expresarles cómo ese paradigma permeó no solo a la física o a la astronomía, a todas las ciencias, incluyendo las sociales. ¿Sí? Fue tan poderoso la herramienta que creó, el enfoque, que todos pensamos, me refiero a los pensadores de los siglos XVIII, XIX, que podíamos emular en las ciencias sociales lo que Newton hizo en las ciencias físicas. Y eso pensaban. Cualquier sistema puede ser considerado como el resultado de la agregación de una determinada cantidad de elementos homogéneos. Para quienes han visto algo de la micro, nosotros consideramos que tenemos productos homogéneos, trabajadores indistintos, capital indistinto, ¿sí? Los consumidores todos son representativos, hay uno representativo, o sea, todos son iguales, ¿sí? Las empresas todas se comportan igual, si entiendo una, entiendo todas, ¿sí? Los elementos que integran el sistema no se comportan caprichosamente, sino de acuerdo a fuerzas bien definidas que actúan sobre ellos. Y la tarea, pues, es encontrar cuáles son esas fuerzas. Por fuerza se está refiriendo a cuáles son las regularidades y las leyes que mueven a cada uno de los elementos dentro del sistema. ¿Qué fuerzas, qué leyes mueven a los consumidores? ¿Cuáles de ellas determinan su conducta, sus decisiones? ¿Verdad? El movimiento de cada elemento dentro del sistema es calculable. Se puede medir. Se puede cuantificar. Se puede formalizar. ¿Sí? Y lo podemos representar por leyes generales. Bueno, si a mí me dicen que vea eso en un sistema físico, a lo mejor estoy de acuerdo totalmente. Pero si me dicen que así se comportan los fenómenos sociales y los fenómenos económicos en particular, tendría que detenerme un poco a pensar, ¿sí? Estos 4 puntos son una síntesis de lo que yo creo resume los elementos del paradigma de la mecánica clásica newtoniana. Determinismo y razonamiento deductivo, ¿no? Todos los fenómenos están gobernados por leyes, hay que descubrirlas, ¿no? Y el ser humano tiene la capacidad racional, cerebral, de descubrir esas leyes y entender por qué son como son. El concepto de equilibrio mecánico. Los cuerpos permanecen en reposo. Esa es una de las leyes de Newton, la ley de la inercia, ¿no?
Los cuerpos permanecen en reposo o movimiento uniforme a menos que una fuerza externa modifique su estado inicial. Ah, pues si yo tengo un equilibrio de oferta y demanda, si no hay ninguna perturbación, ese equilibrio ahí va a estar siempre. ¿Sí? Solo una fuerza externa, una perturbación, podrá modificar el estado en el que se encuentre el sistema. ¿Mm? Y hay que meterle muchas matemáticas al asunto. Punto. No vamos a eludirlas, jóvenes, ¿no? Porque el paradigma que estamos estudiando en quinto y que se sigue en sexto, formaliza. ¿Sí? Porque ese paradigma de la ciencia económica que se formó en el siglo XIX opera sobre la base de un paradigma todavía más general. Aquí está, el determinismo, el equilibrio y la formalización matemática impactaron, sí, no solo a nuestro tema de hoy. Los clásicos también se vieron tremendamente impactados por el sistema de Newton. Uno puede ver entre líneas en la obra de Smith, en la obra de Ricardo, cómo aparecen las palabras y los conceptos de la física y su propósito, encontrar las leyes que rigen, ¿no? El comportamiento económico, la naturaleza del ser humano, o sea, ¿cuál es el principio rector del comportamiento del ser humano? Nos dice Smith, el egoísmo, ¿sí? El precio natural gravita, ¿verdad? Hay N cantidad de elementos que nos hacen pensar. En Marx también. Ustedes leen la introducción, ni siquiera tienen que entrar al cuerpo del texto, y él dice que el propósito de esta obra es estudiar las leyes generales que gobiernan el movimiento del sistema capitalista, las leyes generales, ¿no? Entonces, pues sí, tuvieron efectos muy importantes. No es que de las ciencias sociales no impacten las ciencias naturales, ¿eh? También. El darwinismo impactó de manera impresionante a todas las ciencias naturales, sociales y del pensamiento. Aquí está nuestro espacio histórico. Siempre que ustedes intenten entender un problema, el que sea, tienen que tener perspectiva histórica. Las cosas no surgen espontáneamente. Tienen historia. ¿Sí? Y es relevantísimo siempre tratar de rastrear el origen y las causas que detonan el nacimiento de algo. Y luego cómo evoluciona en el tiempo. ¿Sí? Aquí tenemos a viejos conocidos. O no tan viejos, porque la mayoría de ustedes está en quinto y apenas cursaron cuarto. ¿Sí? Para muchos de ustedes son nuevos conocidos. ¿Sí? Pero este periodo de la escuela clásica es tan importante para la formación de los economistas porque, jóvenes, ahí se sentaron las bases de nuestra disciplina. No es un periodo breve, porque ese periodo va desde la publicación de la riqueza de las naciones en 1776, y estoy poniendo un año simbólico, se entiende, ¿no? Hasta
1890, donde el paradigma creado por la escuela clásica estuvo vigente, ¿sí? Por los pensamientos de Smith, Ricardo, Malthus, Marx y otros muchos que formaron lo que la ciencia normal, ¿sí? Los que exploraron dentro de su enfoque, con sus herramientas, con sus ideas, ¿no? El ensayo sobre la población de Malthus en el 98, los principios de economía política y tributación en el 17, en 1817, el primer volumen del Capital en el 67, ¿sí? Aquí voy a hacer solo una mención para ver si despierto la curiosidad de algunos, ¿sí? Porque parece ser que la escuela marxista se acaba con Marx. Ah, veo. ¿Cuántos capítulos leen del Capital? Alguien que me diga. 10 capítulos. Y finish. ¿Sí? Un economista que quiere estar sólidamente formado, tiene que adentrarse en el entendimiento de las diferentes escuelas de pensamiento. O solo vivirá encerrado con unas orejeras así, dentro de un enfoque único. ¿Sí? Todos esos son marxistas. Y no los puse a todos. Sigue haciéndose investigación desde ese enfoque. Aquí no lo enseñamos y sí tenemos que preguntarnos por qué. ¿Sí? Pero sigue haciendo esa investigación desde ese enfoque. No voy a decir más, porque no es el propósito de esta charla. Pero pues ahí están todos esos. ¿Sí? O sea que, ¿creían que leer a Kutsoyanis era difícil? ¿A Barian? No, nuestra tarea es descomunal. Pero qué bueno que así sea, ¿no? Porque todo eso, todas estas escuelas de pensamiento son pasto para nuestro cerebro, jóvenes. Aquí vienen los utilitaristas. Ya sabemos que nosotros estudiamos la utilidad marginal. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuándo nacen? Esto es como en el periodo de los dinosaurios, ¿no? Los grandes dinosaurios dominaban el mundo. Y allá en las sombras, los mamíferos. Pero desaparecieron los grandes dinosaurios y los mamíferos tomaron su lugar. ¿Sí? No es que estos sean vis a vis los mamíferos en la economía, ¿no? Pero en términos del impacto económico, sí. Tenemos a Bentham, Jeremy Bentham, y a Mill, que tienen predecesores, ¿eh? No es que no sepamos de que hay predecesores del utilitarismo, desde Aristóteles, ¿sí? Pero quienes estructuran por primera vez una serie de principios del utilitarismo son estos dos. Y luego tenemos a los marginalistas, a los principales aquí, ¿sí?
en este texto publicado en 1789. Fíjense que Smith publica en el 76 y siempre hay que tener presentes las fechas y no pasó mucho tiempo para que Bentham publicara su introducción a los principios de la moral y la legislación, donde están los fundamentos del utilitarismo, en ese libro, ¿sí? He elegido aquí solo uno de los libros de Mill porque fue muy prolífico en publicar y no solo en el campo de la economía, ¿no? Pero este es su libro insignia, Los principios de economía política, que en realidad ese texto pues es como el Varian de la actualidad, ¿sí? En él se expone las ideas smithsonianas y ricardianas, mayormente, ¿sí? Era un divulgador, difusor, también generó pensamiento original, pero ese texto se leía en toda Inglaterra prolíficamente, como un libro de cabecera, ¿sí? Muchas ediciones. ¿En qué edición va el Varian? Pues ya ni sé, ¿no? El Parkin, pues no sé. Pero fue muy impactante ese texto como libro de difusión de las ideas de la escuela clásica. En una versión, en versiones digeridas, ¿eh? Si alguien me pregunta, ¿qué prefiero? ¿Leer directamente a Smith, Marx o Ricardo o a Mill? 1000 veces más directamente a Smith, Marx y Ricardo. Es una delicia leerlos, jóvenes. ¿Sí? Bueno, el marginalismo viene acá. Fíjense que este individuo, Hermann Gossen, un alemán, solo se menciona por ahí a veces de pasada. Y sin embargo, hizo contribuciones muy importantes. ¿Sí? Gibbons es más conocido, ¿verdad? Pero Gibbons, Menger, y acá tengo a otros, ¿sí? Y Balras, como me detendré con más calma a explorarlos, son los fundadores. Ahí están, todos, todo el escenario, ¿sí? Hacer esa lámina me llevó muchas horas, ¿sí? Pero cuando la tuve lista, me di cuenta de algo. Qué prolífico fue el siglo XIX, ¿sí? En grandes pensadores sobre temas económicos. Era un hervidero de ideas, ¿sí? Todos tratando de entender de la mejor manera posible los fenómenos económicos que había desatado la revolución industrial. Porque todo esto está en el contexto de un proceso de industrialización acelerada en toda Europa, ¿sí? Inglaterra ya iba a la vanguardia y estaba dejando atrás a los franceses, a los belgas, a los holandeses, los alemanes, decían, ¿cómo nos...? Y todos estaban emprendiendo una carrera para alcanzar a Inglaterra. Y se necesitaban ideas, ¿sí? Nuevos conceptos que nos permitieran entender qué era lo que estaba sucediendo en ese mundo en ebullición, en transformación constante. Y claro, la forma en que los diferentes campos del conocimiento evolucionan son un reflejo necesario de lo que está sucediendo en la sociedad en su conjunto. ¿Sí? Bien, dejemos esta lámina. Las obras principales de todos ellos. Ahorita vamos a continuar explorando esa lámina.
las anomalías o la insatisfacción. ¿Por qué se investiga algo? ¿Por qué se busca desarrollar algo distinto de lo que ya existe? Porque no estamos de acuerdo con la respuesta que tenemos, porque nos parece incompleta, porque es insatisfactoria, ¿sí? Y cuando uno va leyendo algo y ve una respuesta, dice, no, 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 eso como que no va por ahí. Yo tengo otra idea y la voy a desarrollar, ¿sí? Allí empieza la anomalía en la aparición de fenómenos nuevos o de fenómenos viejos que pensamos de manera diferente, ¿sí? Estos 5 puntos que he resumido aquí son parte de la insatisfacción que un grupo de pensadores desde principios del siglo XIX no le satisfacían de la escuela clásica. No consideraban que el enfoque de la investigación debiera estar orientada a estudiar las causas del origen, del progreso y la riqueza. No consideraban que ese era el objeto de estudio de la economía, ¿sí? Por supuesto, el punto más agudo era que no le satisfacía la teoría basada del valor basada en el trabajo. No los convencía, ¿sí? Consideraban que era equivocada, no medianamente equivocada, totalmente equivocada. Eso es lo que aprendieron ustedes. Y ahora, lo que van a aprender en este trimestre es que una corriente dice que aquello no es cierto. ¿Sí? Decían, bueno, pues estos solo quieren explicar todo el mundo del sistema económico del lado de la oferta. ¿Sí? Smith, Ricardo y más exploraron el lado de la oferta, de las empresas, de la producción, pero el lado de la demanda no aparece por ningún lado. Hay reminiscencias por ahí en los textos. Pasajeras. ¿Sí? Pues, bueno, ¿por qué la demanda no cuenta o qué? Insuficiente formalización matemática. Ellos decían, no, hay que meterle a esto, hay que meterle matemáticas, porque eso nos va a permitir entender mejor la relación entre los diferentes fenómenos. Y el método deductivo. Ricardo tuvo un gran impacto porque quitó prácticamente en su texto cualquier referencia de evidencia histórica. ¿Mm? Son modelos abstractos los que él plantea, ¿sí? Para entender cada uno de los problemas que desarrolla, son modelos abstractos. Smith no, porque si bien Smith empieza con una serie de afirmaciones generales, después va documentando y dando evidencia histórica, ¿no? Marx también. Pero la escuela que estamos estudiando considera que no necesitamos de hechos reales. El razonamiento a partir de un enfoque deductivo es suficiente. ¿Sí? Ya me he empezado a ver que supuestos, ¿no? Supuestos, supuestos, supuestos. Porque solo eso permite simplificar y crear modelos abstractos. No vamos a emitir un juicio sobre eso. Ese método es bueno, ¿verdad? Ha permitido entender muchas cosas. Pero ustedes tienen que descubrir también cuáles son sus límites. Bueno, ¿y qué aceptaron de la escuela clásica? El liberalismo económico, la mano invisible de Smith, es decir, la autorregulación de los mercados. Eso dijeron, eso está bien.
Hay que desarrollarlo más y precisarlo para entender cómo funciona, pero eso hay que entenderlo bien. El egoísmo y el individualismo como fundamento del funcionamiento del sistema. ¿Sí? Viene desde Smith. Lo toman de Smith y lo rescatan. El desarrollo de una teoría basada en el valor de uso. En los tres grandes clásicos, le dedican 2 párrafos, 3 párrafos al valor de uso. Dicen, eso no, vámonos al valor de cambio. ¿Sí? O sea, no le ponen atención al valor de uso. Ah, pues ellos agarran esas breves referencias y desarrollan toda la teoría del valor de uso. ¿Sí? Aquellos se fueron por el valor de, aquellos de allá de la esquina, los clásicos se fueron por el lado del valor de cambio, llegaron a la teoría del valor basada en el trabajo. Nosotros nos vamos a ir a explorar la teoría basada en el valor de uso y a ver a dónde nos lleva. ¿A dónde los lleva? Al utilitarismo y al marginalismo. ¿Sí? La idea el concepto de marginalismo o marginal la toman directamente de Ricardo. ¿Sí? Todo su estudio sobre los rendimientos decrecientes en el margen de la tierra viene de ahí. ¿Sí? Aquí están otra vez, pero ahora ya solo la escuela neoclásica. ¿Sí? He puesto 3 bandas. Lo que hoy estudiamos nosotros se constituyó en la última banda. ¿Sí? Aquí, entre 1881 a 1920, se sentó el fundamento, la estructura, la lógica, el aparato matemático y gráfico del mercado y la asignación de recursos escasos, de la microeconomía. ¿Sí? Todo lo que se ha hecho desde entonces hasta ahora ha sido irle agregando cositas. ¿Sí? Resolviendo, tapando hoyitos. Ah, que hay incertidumbre, pero aquí tengo un modelito neoclásico que lo resuelve. Ah, que quiero hacer maximización intertemporal, ahí les va otro modelito que lo resuelve. ¿Sí? Ah, que no habíamos considerado la innovación, ahí va otro modelito que lo resuelve. ¿Sí? El aparato en sí se constituyó en las 3 décadas antes del siglo XX. ¿Sí? Ahí está todo lo que hoy estudiamos, jóvenes. Y la forma en que lo estudiamos. Pero para haber llegado aquí, había que haber empezado por el origen. ¿Sí? Estos no los había presentado en la lámina anterior y son muy importantes. ¿Sí? Y aquí tenemos sus obras. ¿Sí? Cournot. Todavía lo estudiamos. Casi con las mismas herramientas que él diseñó. ¿Sí? El modelo de duopolio de Cournot. En un texto que se llama Una investigación en los principios matemáticos de la teoría de la riqueza. Los principios matemáticos de la teoría de la riqueza. De 1838. Todavía el paradigma clásico estaba ahí vigente, inmenso, pero ya había alguien ahí buscándole otra cosa, ¿no? De
de la medida de la utilidad de las obras públicas de Dupuis, un francés. Bueno, Cournot también, ¿no? Empezaron a estudiar bajo un enfoque muy distinto a lo que lo habían hecho los clásicos, ¿no? Y dieron origen a las primeras ideas ya no filosóficas como las había planteado arriba Jeremy Bentham, no, que empezaron a formalizar matemáticamente esas ideas. Fíjense cómo se llama el libro de Gossen, de Hermann Gossen, El desarrollo de las leyes de las relaciones humanas. Y cuando uno lee un poquito el libro, se da cuenta de que hay elementos de psicología humana muy fuertes. Porque la economía es una ciencia psicológica también. Estudia la conducta de los individuos bajo ciertas restricciones, pero estudia la conducta de los individuos. La economía le dice, tú te conduces de esta manera. ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos. Según ellos son capaces de decir cómo tomas decisiones individualmente, cómo te conduces cuando eliges en la cafetería una torta o un tamal. ¿Eh? Estás haciendo una elección, estás conduciéndote de alguna manera, ¿no? Y cuando uno ve las leyes de Gossen, dice, ah, caray, tan temprano en el siglo y ya habían mandado esas ideas, ¿no? Acá tenemos a los formalizadores, pero estos ya pertenecen a la siguiente franja, ¿sí? Las ideas que habían propuesto Bentham, Mill, Cournot, Dupuis, Gossen, Tunen, las concretaron, ¿sí? Afianzaron todo el herramental. Pero estamos hablando de que estos estuvieron prácticamente medio siglo XVIII, ¿eh? No es poco tiempo. Y acá empiezan estos a estructurar mejor todas sus conceptos y sus teorías. Este trabajo de Gibbons, una teoría matemática general, fíjense bien, una teoría matemática general de la economía política. Ahí está Newton. Formalicen, ¿sí? Elementos de economía pura de Walras. ¿Y saben qué le llama pura? Matemáticas. Los principios de economía de Menger. Si me da tiempo, y espero que sí. Menger no formalizó mucho, pero puso ejemplos numéricos, geométricos, a pasto en su obra. No tenía una formación matemática tan fuerte como la tenía Gibbons o como la desarrolló Walras, porque han de saber que Walras fracasó más de una vez en intentar estudiar matemáticas. Nos sirve de aliento fracasar, no necesariamente significa que no podemos tener éxito si persistimos, ¿no? Al final, como veremos, pues nos brindó uno de los modelos matemáticos más complejos para entender el sistema económico. Y en esta línea están los que ya pusieron todo lo que se vino desarrollando de ideas y conceptos de la escuela clásica en una misma caja. ¿Sí? La síntesis. ¿Sí?
Allá habían dicho algo sobre la utilidad, sobre el valor basado en la utilidad, sobre el comportamiento marginal de la utilidad. No habían trascendido, los leían poco, estaban ahí como los mamíferos en la época de los dinosaurios, sobreviviendo más o menos, ¿no? Pero las ideas fueron encontrando su camino, estructurándose, creciendo, impactando a más pensadores que les creyeron, que desarrollaron sus propias ideas. Aquí los tenemos y al final tenemos toda una caja, un arsenal de hecho de herramientas. Sí. Marshall, Edgeworth, Pareto, Pigou, ¿no? Algunos de ellos contemporáneos o alumnos o de Menger o de Balras. ¿Sí? Aquí en este trabajo, ¿no? Físicas con matemáticas, es un libro de economía, no es un libro de física. Ahí presenta por primera vez en ese texto Edgeworth la caja famosa. ¿Sí? En este texto de Principios de Economía de 1890, Marshall junta todo. Dice, a ver, no es que los clásicos están totalmente mal. La oferta, la producción importa, pero también importa el lado de la demanda. Y hace la síntesis de parte del pensamiento clásico y lo que había venido desarrollándose en la teoría de la demanda, que es el utilitarismo y el marginalismo, y los pone juntos. ¿Sí? Decir que los pone juntos, bueno, yo lo digo así, le llevó muchos años ponerlos juntos. ¿Sí? O sea, hacer que todo ese aparato analítico eh, fuera coherente. ¿Sí? Este texto, curso de economía política, alumnos de sexto, ahí está el óptimo de Pareto. ¿Sí? Ahí se presenta el óptimo de Pareto. Obviamente sobre la base de los trabajos de Balras. ¿Sí? Aquí puse dos textos del mismo autor de Pareto, porque uno publicado en 1896 y otro en 1906, el Manual de Economía Política. Acá le llama curso y aquí le llama manual. Aquí se presenta de manera depurada, ¿no? Las curvas de indiferencia. ¿Sí? Ya como nos llegan a nuestros días, las curvas de indiferencia. Estos dos que he puesto aquí, que todavía son más desconocidos, pero para alguien que estudia historia del pensamiento económico no pueden pasar desapercibidos, son dos alumnos destacados de Carl Menger. Hicieron contribuciones importantes, Weiser, sobre la teoría de la imputación, porque una de las críticas que se hacía a la teoría del utilitarismo es, está bien, las cosas tienen valor porque son útiles para el sujeto, para el individuo, ¿no? Un bien de consumo es un bien necesario, me satisface, ¿no? Entonces, por eso yo le doy un valor. ¿Y los medios de producción? ¿Cómo los valoro? Las máquinas, esas no me las como. ¿Sí? Pues él desarrolla una idea
de cómo resolver el problema y seguir dentro del utilitarismo. ¿Sí? Teoría de la imputación, que está vigente. Y introduce el concepto de costo de oportunidad. Y von Bauer, pues desarrolla de manera muy importante toda la teoría del capital y el interés. ¿Sí? En obras posteriores entró en una discusión tremenda contra el modelo marxista. ¿Sí? Ahí tienen ustedes los creadores del contenido del módulo quinto. ¿Mm? Y es muy importante saber o sea, porque uno, a ver, pues vayan a Varian, sí, pero ¿y de dónde, cómo se le ocurrió a este todo esto, no? 100 años, jóvenes, 100 años desarrollar un nuevo paradigma. ¿Eh? Pero lleva 100 años vigente. Este último texto de Pigou, ¿no? El bienestar económico o la economía del bienestar, pues es el fundamento de lo que se inicia viendo en sexto. ¿Sí? Pero se inscribe dentro de esta corriente porque el enfoque, las herramientas, la concepción es totalmente neoclásica. ¿Mm? ¿Alguna cuestión hasta aquí? Bueno, yo espero que hasta aquí tengan ustedes un panorama, ¿no? De cómo es que surgen las corrientes económicas, cómo avanzan, quiénes contribuyen, quiénes están a veces detrás de cada concepto. A ver, lo hacen de tarea y se lo dan a su profesor, porque es interesante. El concepto de tasa marginal de sustitución o rendimiento marginal de sustitución, como le llama Varian, ¿quién lo desarrolló? Es tarea, ¿eh? O sea que... ¿Qué horas tenemos? Vamos. Voy a presentar brevemente para que dé un poco de evidencia de cómo se va arraigando los conceptos del utilitarismo y el marginalismo, ¿sí? Tomando a veces citas textuales de algunos de las obras de sus representantes. Aquí está Jeremy Bentham. Dice, fíjense que siempre de que dicen la naturaleza, a mí me da algo de escozor, ¿sí? Porque con eso dicen, así son las cosas, punto. Es que la naturaleza del ser humano es así, pues ya no puedo hacer nada, ¿no? Finish, se acabó. La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el dominio de dos amos, o sea que somos esclavos de dos. Es peor que ser de solo uno, ¿no? Del dolor y el placer, dice Bentham. Yo la primera vez que leí esto dije, a ver, ¿sí? O sea, he estado enfermo las últimas 2 semanas y la verdad no es grato. O sea, me genera insatisfacción. Reduce mi utilidad marginal, ¿no? Pero cuando voy a clase y que me gusta dar clase, siento placer. Sube mi utilidad marginal.
¿no? Aumento mi utilidad total. Si estoy enfermo, estoy mal, ¿no? Si tengo algún tipo de actividad que me llena de placer, estoy bien. Es lo mejor que me puede pasar. Eso es lo que nos está diciendo. Vean, nos movemos entre estas dos variables, dolor y placer. Todo acto humano, fíjense bien que no se refiere solo a economía, ¿eh? Generaliza. Todo acto humano, norma o institución deben ser juzgados según la utilidad que tienen. ¿No? Ahí viene una afirmación contundente. Todo se debe de juzgar según la utilidad. Es decir, según el placer o sufrimiento que provoquen en las personas. Por supuesto que si hay algo implacentero para mí, que solo me daña, que me causa dolor, lo trato de evitar, ¿sí? Pero si hay algo que me causa satisfacción, placer y bienestar, pues eso lo trato de tener en mayores cantidades, ¿sí? Si tengo un gobierno que me genera desutilidad, pues lo trato de echar, porque ahí dice que cualquier cosa. Entonces, pues yo agarro un gobierno sin ponerle nombre, ¿verdad? Y también lo tengo que juzgar bajo esta base. ¿Me genera placer, satisfacción? Buen gobierno. ¿No me lo genera? Pues mal gobierno. Me está generando dolor, ¿sí? Hay una Cámara de Diputados por ahí. ¿Hacen bien su trabajo? ¿Nos ayudan? ¿Nos genera utilidad, satisfacción? ¿O no la genera? O sea, esta idea de Bentham, él aplica a todo. Por utilidad nos referimos a la propiedad. O sea, es una característica innata, ¿no? De cualquier objeto mediante el cual se tiende a producir beneficios, ventajas, placer, bienestar, felicidad, ¿no? O bien nos agravia de alguna forma, nos causa dolor, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Cualquier objeto tiene esa propiedad. Analícenlo, si es así. ¿Qué objetos a ustedes les generan mayor placer que otros? ¿Qué cosas les son insatisfactorias, verdad? Y tratan de evitar, ¿no? Esto me da la oportunidad de decirles algo. Cuando ustedes leen a los clásicos, el concepto clave para referirse a la producción es mercancías. Cuando ustedes leen a la escuela neoclásica, el concepto clave para referirse a la producción son bienes. ¿Dónde ocurrió la transmutación del concepto? ¿No? Aquí, si algo me genera bienestar, es un bien. ¿Sí? Si algo me genera dolor o insatisfacción, es un mal. Así lo dice en el primer capítulo, Varian, los males. ¿Sí? Los males son aquellos que causan dolor, insatisfacción. Los bienes son aquellos que nos causan placer, felicidad, ¿no? Satisfacción. Y si ahorita todos juntos nos vamos aquí a La Esperanza, donde ponen un puesto de tacos variado, muy recomendados, nos genera placer, ¿sí? Son un bien deseado, ¿no? En el caso de
de John Stuart Mill, la cosa es mucho más compleja, porque ese personaje es multifacético, ¿sí? Su papá nunca lo dejó en paz. Desde 3 años ya lo tenía estudiando griego, latín, alemán, francés, ¿no? Y el pobre nunca fue niño. Resulta que Jeremy Bentham, era amigo de su papá. Así es de que se chutó toda la obra de Bentham. ¿Sí? O sea, la influencia de Bentham en el aspecto del utilitarismo fue muy fuerte en John Stuart Mill, ¿no? Pero decía yo hace un momento, en esta obra del 48, que como he dicho, pues es un libro que se fue editando repetidas veces, hace distinciones entre las leyes de la producción y las leyes de la distribución, todavía en la forma de pensar clásica, ¿sí? Porque esa idea de producción y distribución como objeto de estudio de la economía clásica estaba en el centro de su atención. Pero esto que dice aquí Mill, que las leyes de la producción son leyes naturales. Newton, ¿sí? O sea, si son leyes naturales, son inmutables. A ver, cambien la ley de la gravitación universal. No, pues, no puedo hacer nada en contra de ella, es una ley natural, ¿sí? Si a mí me dicen que las leyes de la producción son naturales, quiere decir que son como son y punto. Mi tarea es descubrirlas y no puedo cambiarlas, ¿sí? Pero las leyes, las actividades distributivas, ¿no? Si nosotros encontramos las leyes de la distribución, no son leyes fijas, dice, sino que son el resultado de mecanismos sociales e institucionales. Y ahí sí, la distribución según Mill, podemos moverla de algún modo, ¿sí? Podemos decidir cómo distribuimos. ¿Cómo distribuimos qué? Riqueza. En el legado de Bentham, ¿qué es lo que lo identifica y qué lo diferencia? Al final, tanto Bentham como Mill sostuvieron que la utilidad podía traducirse simplemente en el nivel de felicidad que siente un individuo cuando usa o consume un bien. ¿Mm? Y ahora hay mediciones de felicidad por ahí, ¿no? Porque el primero que dijo que podía medirse el nivel de satisfacción, el nivel de bienestar y la felicidad de los individuos fue Bentham. Y se esforzó por hacerlo, ¿eh? Pero imagínense que hay algún artilugio, algún aparato, que así como me lo pongo debajo del brazo, me mide la temperatura, tuviera yo algo parecido para que al consumir una manzana me dijera cuánta satisfacción y felicidad me da. Una manzana, 80 de felicidad, ¿no? Un kiwi, 30, ¿no? Si nosotros tuviéramos algo que permitiera medir el nivel de felicidad, estos personajes estarían pero satisfechos. De hecho, Gibbons dijo, no lo podemos hacer todavía. Él estaba hablando a mediados del siglo XVIII. Pero la humanidad avanzará tanto que llegará el momento en que lo podremos hacer. Tan convencido estaba, ¿sí? Tunen. Ricardo le quedó corto. Ricardo hizo un gran avance, pero fíjense, escribe en 1824. La obra de Ricardo es del 17, de 1817.
sostuvo que un empleo adicional del trabajo y el capital en la agricultura aumentaría la producción, pero también el costo. Y luego, trabajando más, la idea llegó a la conclusión de que un aumento de trabajadores debe ser llevado hasta el punto en el que el rendimiento extra obtenido del último trabajador empleado iguale el valor del salario que recibe. ¡Qué impresionante, jóvenes! ¿Sí? Porque ese es el principio fundamental de la distribución del ingreso en la teoría neoclásica. Se le debe pagar de acuerdo a su producto marginal. Hoy lo podemos decir así, pero qué impresionante, ¿no? Y él no era economista. Bueno, se dedicó a hacer algo de economía, pero pues era el dueño de unas tierras y quería estudiar cómo aprovechaba mejor, ¿no? Este túnel, claro que se lo leyó Menger, y Gibbons, y Balras, y Marshall. Hay varios libros de historia del pensamiento que he revisado y todos dicen, es que llegó a conclusiones a las mismas conclusiones de manera independiente. No me convence. ¿Sí? No, no me convence. Menos en el contexto europeo, ¿eh? No me convence eso, de que no supieran algo. ¿Sí? Hasta ideé, lo intenté. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a ver cómo está la red de relaciones entre todos estos, entre todos los personajes que pinté hace un momento, ¿no? Si se conocieron, si leyeron el libro, traté de hacerlo, pero no me dio algo como para presentárselos, ¿no? Una idea interesante, cómo se influyeron en sus ideas unos con otros. Aquí tenemos a Gosen y sus leyes. Las unidades individuales de un mismo bien tendrán valores diferentes según las cantidades de ellos que de ellos se posea. Más allá de cierta cantidad, una unidad dejará de tener valor en absoluto. ¿Sí? Producto marginal decreciente. 1954. ¿Sí? El valor debe entenderse solo en términos relativos. Ahí le faltó una S. Nada del mundo exterior posee valor absoluto. El valor depende completamente de la relación entre el objeto y el sujeto, debe decir ahí. ¿Sí? ¿Dónde está la teoría del valor trabajo aquí? No. El valor que le da el individuo al objeto, para ellos es lo importante en esa relación. Primera ley, la utilidad adicional de un bien consumido disminuye a medida que la cantidad consumida de dicho bien, que a medida que aumenta, debe ser ahí, que disminuye la cantidad, ¿no? Segunda ley, para maximizar. Oigan, el concepto de maximización, ¿no? Su utilidad total, un consumidor debe distribuir su ingreso de manera que la utilidad marginal por unidad monetaria gastada en el bien sea igual para todos los bienes consumidos. Esto, ¿qué es la formalización de esto? Está en las primeras páginas del Kutsoyanis. ¿Sí? Y el principio de la escasez. El precio está asociado a la escasez y a la utilidad. Debo agradecer a Artemio y a Carlos que me metieron a revisar otra vez la historia del pensamiento. Porque estas leyes yo no las conocía. ¿Eh? Sabía que ahí había dicho algo Gosen, pero ¿cuáles eran exactamente y cómo las había establecido? No. Entonces ahora lo tengo para mí. ¿Sí? Cournot.
Publica en el 38, ya lo vimos, las investigaciones sobre los principios matemáticos de la teoría de la riqueza. Introduce el uso de las funciones y la probabilidad en el análisis económico. Propone por primera vez, es más, la traza la ley de la demanda. Pero son estos documentos que alguien elabora y no estalla en la comunidad científica, ¿me entienden? Pasan desapercibidos por algún tiempo. La primera representación matemática que relaciona oferta y demanda en función del precio. Capítulo primero del Varian. ¿Sí? Contribuyó al análisis del duopolio y oligopolio, que es por lo que ahora más lo reconocemos. ¿Sí? Dice Cournot, considero que los economistas, todos aquí queremos ser economistas, ¿no? Buenos economistas, ¿verdad? Buscamos eso. Deberían usar las matemáticas como una herramienta para establecer límites y expresar hechos y expresar hechos menos estables. O sea, relación entre variables en funciones matemáticas. Y él decía, lo leí todavía esta mañana, que muy probablemente algunos economistas no se atrevían a utilizar la herramienta matemática porque les iba a parecer pedantería. Ah, sí, porque hay profesores de economía que no explican conceptos, explican matemáticamente. ¿Sí? Tampoco. ¿Sí? Miren aquí, está tomado de su texto. Ese es el modelo de Cournot que presenta Koutsoyanis. Obviamente este no es una clase de micro, no me voy a entretener ahorita en exponer el modelo, ¿no? Dupois. También analiza la utilidad, la demanda y propone la primera idea sobre el excedente del consumidor, que después desarrollará Marshall, ¿sí? Para ver mejor los hechos, para observarlos mejor es preciso clasificarlos mediante la luz de la razón. El método inductivo, ¿no? Gibbons, en ese libro que parece más de física que de economía, ¿no? Las leyes de la naturaleza tienen sus bases en los principios generales de la mecánica. ¿De cuál mecánica? De la mecánica newtoniana, ¿sí? Y la economía está muy estrechamente relacionada con la ciencia de la mecánica estática. Too much, ¿no? Demasiado, ¿no? Demasiado. O sea, decir que la economía es como la mecánica es... Y sin embargo, al hacer el análisis económico, se guió por esa idea, ¿sí? La utilidad solo existe cuando existe por un lado la persona que necesita algo y por el otro lado la cosa deseada. Ley de la atracción y la repulsión de Newton. Esto es genial, ¿eh? Y lo interesante es cómo a partir de estos principios que uno, aquí sí no voy a negar mi credo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero lo interesante es que a partir de estas ideas llegaron a ciertas ideas correctas.
son los laberintos por los que a veces se llega a algo correcto partiendo de algo que no necesariamente es acertado. ¿Sí? Así como la fuerza gravitatoria, parece que estoy leyendo la Principia Matemática de Newton, ¿no? Así como la fuerza gravitatoria de un cuerpo material depende no solo de la masa del cuerpo, sino de la masa y la posición relativa de los cuerpos que la rodean, de esa misma forma, la utilidad es una atracción entre el ser que desea y el bien deseado. ¡Wow! ¿No? Es uno de los fundadores de la escuela neoclásica. ¿Sí? Y él murió joven, 46 años, convencido de que había hecho un aporte trascendental al pensamiento económico. Veamos. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Luego, página 1 y 2. El valor depende totalmente de la utilidad. No dice de algún modo depende de la utilidad. Dice totalmente de la utilidad. ¿Sí? Las opiniones prevalecientes, Smith, Ricardo, Marx y familia, ¿no? Afirman que el trabajo, más que la utilidad, es el origen del valor, ¿no? E incluso están aquellos que aseveran con toda claridad que el trabajo es la causa del valor. Yo demuestro, y le vi subrayado con rojo el yo demuestro, ¿sí? Porque es una afirmación muy fuerte, ¿eh? Que solo debemos investigar con cuidado las leyes naturales de la variación de la utilidad como algo que depende de las cantidades en nuestra posesión, con el fin de llegar a una teoría satisfactoria del intercambio, de la cual las leyes ordinarias de la oferta y la demanda son solamente una consecuencia necesaria. Primero, niega rotundamente que la teoría del valor basada en el trabajo tenga alguna utilidad para conocer los fenómenos. Segundo, según él, demuestra que el valor de las cosas está fundado fundamentalmente en la utilidad que le reportan al consumidor. ¿Sí? Y tercero, que esa utilidad es la que explica el comportamiento, ¿no?, de la oferta y la demanda. Eso demostramos en este curso, según eso. ¿Mm? Menger. El valor no es nada inherente a los bienes, no está ahí el valor. Es decir, si yo veo esa silla, ahí no tiene valor. Es el valor que yo le doy. ¿Sí? Esto no tiene valor per se, sino si es útil para mí, entonces tiene valor. ¿Qué tan útil es para mí? ¿Cuánto valor tiene? ¿Sí? O sea, el valor depende de la utilidad que tiene para el sujeto. ¿Sí? Totalmente, como dice Gibbons. Los bienes adquieren su valor por su utilidad para satisfacer los deseos de la gente. La teoría del valor basada en el trabajo está equivocada. O sea que han aprendido algo falso. Y además algunos repitieron por esa razón. ¿Sí? Vean ustedes esto.
La psicología humana es la fuente del valor. El valor está aquí. El valor de las cosas está aquí, en la cabeza de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Es el valor que tiene para nosotros. Y como cada individuo valora de manera distinta el mismo objeto, tiene una utilidad distinta y por tanto vale diferente para cada uno, ¿no? ¿Tienen por ahí alguien de casualidad un iPhone? Digo, puede ser cualquier otra marca, pero esa marca tiene su... es simbólica. Marina, ni modo, te tocó. Te cambio mi suéter por tu iPhone. Lo que dice la teoría del valor basado en la utilidad es que si el suéter fuera mucho más útil para ella que su teléfono, sí me lo cambiaría. ¿Sí? Pero la respuesta que me da es, no, hombre, vengo bien abrigada. Tu suéter no es tan útil ni fancy para mí, ¿no? Entonces, ahí está la idea, está acá en la psicología. Y Marx, curiosamente Marx en los primeros párrafos del Capital, obviamente él observa que hay valor de uso, que dice claramente, pues es la utilidad que reporta esos bienes y valor de cambio, pero dice, el hecho de que la utilidad por el uso de un bien esté basado en la realidad o en la fantasía, no hace la cosa. O sea, no cambia el análisis. ¿Sí? Hay cosas que tienen valor solo porque nosotros las valoramos, las deseamos, ¿no? En nuestra mente fantástica, las queremos más que ninguna otra cosa y para nosotros tienen un valor especial. ¿Mm? Hay un anillo con un diamantito, altamente valorado para algunos consumidores, ¿no? ¿Pero por qué? Ah, si tengo un pendiente de oro, no, pues eso sí, puedo pagar mucho por él. ¿Por qué el oro tiene esa atractividad, como dice Gibbons, de querer, de ser deseado? ¿Sí? ¿Qué hay en la fantasía humana que hace que algunas cosas como los diamantes, las perlas, el oro, lo valoremos mucho más que otras cosas? En términos de satisfacción de necesidades humanas básicas, cero, ¿sí? Pero satisface otro tipo de necesidades. Esa es la última idea que está ahí. Las personas intercambian algo que valoran menos por algo que valoran más. Y eso es la explicación del proceso de cambio. Por eso ellos dicen, no necesito una teoría del valor basada en el trabajo, en donde hay intercambios de trabajo incorporado en las mercancías, ¿verdad? Lo que yo necesito saber es qué tan útil es para cada una de las personas un bien y si son capaces entonces de medir esa utilidad para intercambiarla. ¿Mm? ¿Ya? Ah, ya. Bueno, pero quería mostrarles esto, porque esto es uno de los mayores aportes de Menger. Y con este voy a concluir.
¿Sí? Estudia Menger, pues toda una discusión de cómo valoran en base a la utilidad los individuos y les otorgan un valor. Arriba tengo representando con letras diferentes bienes, el bien A, el bien B, el bien C, el bien D, pero ordenados en orden decreciente según la utilidad que un consumidor particular le da a cada una. ¿Sí? Al bien A le da un valor de utilidad de 10, una utilidad marginal de 10, o sea que le proporciona un 10 de utilidad marginal y va disminuyendo, ¿no? Evidentemente, preferirá siempre el bien A. Pero si por alguna razón no puede obtener el bien A, preferirá el bien B al bien C y así sucesivamente, ¿no? Y acá tengo las unidades consumidas del bien, de cada uno de los bienes, ¿sí? Y también vemos que a medida que va consumiendo cada vez más de un bien, la utilidad marginal decrece. He marcado ahí el número 3 y el número 3. En el ejemplo de Menger, A es el agua. A ver, díganme que hay más preciado e importante que el agua. Pásensela un día sin agua, ¿verdad? Pero sabemos que a medida que consumimos más de agua, se va generando una saciedad y por eso la utilidad que nos reporta cada unidad adicional de agua va disminuyendo. ¿Sí? El bien H son diamantes. En términos de utilidad comparada con el agua, pues está hasta el octavo. ¿Sí? Pero ¿podría cambiar la octava unidad de consumo de agua por una de diamante? ¿Mm? Eso no está formalizado matemáticamente, pero este es el tipo de representaciones numéricas que usó Menger para hacernos entender sus ideas. ¿Mm? Qué interesante, ¿sí? Bueno, como tienen que irse a su clase, vamos a dejar aquí, ¿no? Faltó algunas cosas ahí de Balraz y llegar a Marshall, que es la síntesis, pero tenemos que respetar también el horario de los profesores. Y gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Ideas, estas charlas que queremos seguir haciendo y para que vayan teniendo justamente esta idea. Difícilmente, muchachos, se van a encontrar una clase de este nivel, de esta calidad y de verdad, de esta precisión y búsqueda tan exhaustiva que hizo Panamá. Le voy a ser sincero, después de muchos años de estar en muchas universidades, de esta calidad, de verdad, con esta profundidad. Entonces, muchísimas gracias por el esfuerzo de síntesis y por presentarlo. Y espero que les sirva muy útil. Probablemente para ustedes que están en quinto, estas cosas sean medio, ¿de qué me están hablando? Porque tal vez no conocen mucho los conceptos. Pero bonita, bueno, muchos ya repitieron, entonces ya saben. Entonces, no hay problema. Ahora ya van entendiendo, ¿no? De qué se trata esta cosa. Entonces, bueno, le van dando vueltita. Pero vamos viendo cómo se va construyendo, y esto es muy importante, y la ironización que ha presentado con es que es claro, es no solamente presentarlo como si fuera un hecho contundente, como si fuera esto que presentaban no los clásicos y los neoclásicos, sino que tesis que se han discutido, que ayudan a nuestro pensamiento económico y que de ninguna forma podemos considerar como verdades absolutas.
pero que nos acercan al pensamiento, al refinamiento del pensamiento económico con sus profundidades. Ustedes tienen que ser capaces de entender y de ser lo suficientemente críticos para saber dónde sí, dónde no, qué convence, qué no, y cómo ir construyendo esta narrativa. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, Juan Manuel, muchísimas gracias, Carlos, y vamos a seguir haciendo estas actividades, a ver si se nos ocurre una con Vite para el final del trimestre, y pues nos volvemos a ver, y nos vamos haciendo este hábito de ir platicando. Y bueno, ahí vamos refinando para que ustedes también platiquen, pregunten y lo que sea. Y bueno, cualquier cosa, pues Juan Manuel vive aquí, Carlos vive aquí, Marina vive aquí, entonces ahí les pregunto. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Ya de pretexto de que teníamos conferencia y no me voy a ver la clase. Mi grupo